De nuevo, buenos días para cada uno de ustedes. Es una bendición estar en esta segunda lección de el legalismo, el ladrón el enemigo de la gracia o el ladrón de la gracia. Es importante que podamos diferenciar esto y recordar cosas importantes que aprendimos la clase pasada, como hablar de la ley y el evangelio, y también hablando de nuestra vida de santificación, es decir, cómo vivimos, que no vivimos movidos por la ley, no vivimos movidos por la obligación, por el miedo, por el temor. Por eso quitamos de nuestro vocabulario términos como debemos o tenemos, sino que vivimos en agradecimiento y amor a Dios. Entonces, al vivir en ese agradecimiento y amor a Dios, pues nuestra vida de santificación, usando los mandamientos como guía, aprendemos a saber cómo vamos a vivir para la gloria de Dios. En esta segunda lección del enemigo de la gracia, hablando del legalismo, vamos a hablar acerca de lo que realmente somos espiritualmente, porque una de las cosas que no se tiene en cuenta hoy en día cuando se estudia la Biblia, cuando se enseña la doctrina, es que somos nosotros espiritualmente. Por eso ese es el tema, levantados de la muerte espiritual. Recuerden que también hablamos la clase pasada del viejo hombre, ese viejo hombre que está en nosotros y nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Y ese viejo hombre rechaza por naturaleza la gracia de Dios, el regalo de Dios, porque en la clase pasada definimos lo que es legalismo. Recuerden que es el excesivo o la excesiva predicación de la ley, y hablamos de la gracia, que es el regalo inmerecido de Dios, que no nos dio lo que merecemos, merecemos la muerte eterna. Él nos dio lo que necesitamos, su perdón por medio de Jesucristo. Por lo tanto, de nuevo, sean bienvenidos. Es- Estoy desde Medellín, Colombia, Pastor Henry Herrera. Es una bendición estar con ustedes estudiando y creciendo en la palabra de Dios. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, infinita gracias te damos por bendecirnos en este nuevo día. Gracias por darnos el tesoro que es tu palabra, y esta palabra que usa la ley para mostrar nuestro pecado. Reconocemos que no hemos sido fieles a ti y que hemos pecado en pensamientos, palabras y obras. Pero gracias mil por darnos la verdadera paz en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento, muerte y resurrección. Gracias por Jesús, quien por amor a nosotros vino a este mundo para salvarnos y redimirnos. Y te pedimos que el Espíritu Santo no solamente nos mantenga en la fe, sino que también permita que podamos hablar a otros acerca de Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Están entrando los demás y acaba de entrar Carmen. Buenos días. Buen día, profesor. Un gusto Bienvenida. saludarle. Eh, bueno, no pude estar en la primer clase y bueno, ahora estoy presente. Realmente es un gusto poder saludarlo. Yo ya tuve este curso con usted. Fue el primer curso que hice con la Academia Cristo. Bien. Lindo, y ahora yo ya estoy terminando, pero me gustó mucho este curso que es sobre legalismo. Me ayudó muchísimo porque me hizo entender, me hizo ver muchas cosas que yo no sabía. Y es un curso muy lindo porque ayuda muchísimo, muchísimo. Este, mm, Antes no sabía lo que era legalismo, eh, no, no tenía idea de lo que era, pero bueno, gracias a este curso yo pude entender muchas cosas, así que
Por eso ahora me volví a inscribir en el, en el curso y muy lindo, así que voy a estar participando otra vez en este curso. Un gusto, profesor. Bueno, para los que no saben, yo soy de Argentina, Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina. Eh, y bueno, ya estoy haciendo el último curso, estoy Qué haciendo bien, el discípulo hace discípulo. Y bueno, excelente. justo Me alegra publicaron mucho. el curso, me Sí, inscribí también. sí. Bueno, un gusto, profesor, muchas bendiciones para todos los hermanos, para todo el grupo. Bienvenida. Y también Rigoberto, acabé de ingresar. Muy bien, mientras que Rigoberto abre su micrófono, podemos continuar. Los objetivos de la lección de hoy, pues la primera, vamos a tener un texto guía. Ese texto guía es Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo. Ese es un texto muy importante para poder hablar acerca de lo que somos espiritualmente, porque es una realidad en la cual usted y yo estamos delante de Dios. Y Efesios 2 del 1 al 10 nos enseña esa situación espiritual antes de ser creyentes y ahora que somos creyentes. Vamos a hablar de esta teología que hace tanto daño con el legalismo, la teología decisionista. Y recuerden que en estas clases hemos estado o vamos a trabajar cómo hablamos. La clase pasada aprendimos y es una tarea constante que tenemos, que cuando hablamos de nuestra vida de santificación, es decir, cómo vivimos, vamos a quitar de nuestro vocabulario los términos debemos y tenemos. Sencillamente vamos a vivir para nuestro Dios, sencillamente por la obra del Espíritu Santo, vamos a llevar unas vidas de santificación. Y lo último, el último objetivo, considerar cómo nosotros podemos contestar a los que creen en esta teología decisionista y usando la Biblia, usando la palabra, cómo nosotros podemos contestar. Y también recordando lo que el mismo Dios nos ha enseñado. Entonces, teniendo esto en mente, pues vamos a recordar esta historia del captar que nos mostró el video en nuestra lección con este Pedro que tenía este cerdo de mascota y cómo Pedro pues constantemente cuidaba de su mascota y como cuenta la historia, él viendo la luna, pues su cerdito lo tiró a un hoyo y tuvo que esperar allí mucho tiempo para que le pudieran ayudar a salir. Y es interesante lo que pasó con Pedro y vamos a hablar acerca de eso con estas preguntas que tenemos preparadas. Y recuerden levantar la mano para participar. Tenemos esta primera pregunta. ¿Qué deseó Pedro cuando fue sacado del hoyo? ¿Qué deseó él? Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Y tienes la palabra. Y bienvenido. Buenos días. Él deseó que fuera, que hubiera salido por él solo, para que los aplausos fueran para él. Muy bien, excelente, ¿cierto? Y esto muestra una realidad, volviendo al tema de nuestro orgullo pecaminoso, de nuestro viejo hombre, hablando espiritualmente, nosotros somos como Pedro. Por eso esa relación. Cuando a él su amigo Kevin le estaba ayudando a salir y escuchó que su familia estaba gritando de alegría, sintió orgullo. Hubiera recibido más alabanza, hubiera recibido mucha más respeto de mis amigos, de mi familia, si hubiera salido solo. Y es lo que quiere nuestro viejo hombre, que toda relación con Dios dependa de nosotros.
de lo que hagamos y de lo que no hagamos. Entonces, este Pedro, en esa historia de captar, se identifica mucho a usted y a mí en nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestro viejo hombre. Es una realidad que podemos ver. Ahora vamos con la segunda pregunta, entendiendo el captar, ya lo acabo yo de mencionar. ¿En qué nos parecemos a Pedro? ¿Quién desea participar? ¿En qué nos parecemos a Pedro de la historia del captar? Ahora, pastor, buenos días. ¿Qué es Pedro? ¿El que tiene el cerdito o el cerdito que se llama Pedro? Para Es el poder dueño responder del cerdito. el dueño del cerdito. Ok. El dueño del Bueno, cerdo. Pedro quería que el cerdito se comportara de una manera diferente, ¿no? Que no fuera la inmundicia, que no se revolcara en el seno, en la cuestión de la cipa y eso. Pero la naturaleza del cerdo era esa. No podía Pedro cambiar la naturaleza del cerdo. El cerdo lo puede uno bañar y entarcar y perfumar, ponerle una corbatica y soltarlo y va corriendo a la inmundicia, va corriendo a la cipa, porque esa es su naturaleza. No puede cambiar por su propio poder, por su propia fuerza. Sí, está bien la analogía que haces con el cerdo. Y hablando de Pedro como tal, cuando fue sacado del hoyo, ¿cierto? ¿En qué nos parecemos a él? Que él sintió orgullo, él sintió que mejor hubiera salido por sí mismo, espiritualmente, ¿cómo somos nosotros con Dios? ¿O cómo hemos escuchado que se es con Dios? Bendiciones, pastor. Buenos días. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Un gusto saludarla. Nosotros nos parecemos porque nosotros tratamos de siempre nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Es lo que habla de que como estábamos envueltos en delitos y pecados, que es lo que entiendo. Sí, muy bien. Entonces, están muertos en delitos y pecados. Y otra vez, esta palabra del orgullo hace un gran daño para nosotros, porque cuando hablamos de nuestra relación con Dios, pues siempre queremos, como lo dije o lo afirmé unos minutos atrás, que esta relación con Dios dependa de nosotros, que nosotros hacemos parte o que Dios hace parte de nuestra vida porque nosotros lo escogimos, porque nosotros podemos solos. Y eso es un concepto espiritual que hoy en día se predica en muchas denominaciones o muchos pastores predican cómo el hombre puede salvarse a sí mismo o puede agradar a sí mismo hacia Dios o cómo puede hacer o dejar de hacer cosas para Dios. Y eso hace parte de nuestro orgullo pecaminoso. Hay, hay un cantante, no voy a mencionar su nombre, que es muy famoso, y una vez le preguntan, bueno, ¿por qué va tantas personas a tu iglesia? Y él sencillamente dijo, porque yo canto muy bien, por mi música. Entonces, eso hace parte de nuestro orgullo pecaminoso, el buscar de que seamos alabados por lo que nosotros hacemos, ser alabados por lo que dejamos de hacer, es decir, que recibamos un reconocimiento no solamente de parte de Dios, sino de parte del hombre. Y en eso nos parecemos a Pedro, que es el personaje del captar. Por eso necesitamos conectar la historia de Pedro, ¿cierto? Y tener esa conexión entre su historia y la salvación. La salvación cuando estamos hablando de manera espiritual, ¿cierto? Esa conexión que hay entre lo que Pedro hizo y la salvación espiritual. Y para esto
pues vamos a tener de referencia a Efesios 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Por favor, ¿quién desea leer los versículos que está en la pantalla? O si lo quieres leer en tu Biblia, no tengo ningún problema. Efesios 2 del 1 al 3. Yo, pastor, Dale, dale, Marco. Efesios 2:1. A ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pero vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre todos ellos, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Muy bien. Entonces, es Amén. interesante que nosotros podamos eh, entender este mensaje. ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos dio vida? Pastor, Cristo nos dio vida y que el hombre, por mucho que se esfuerce por cambiar su naturaleza pecaminosa, no puede, porque está muerto en delito y pecado. Así se Sí, vista de liquiliqui y se llene de talco y de perfume y cuestiones, sigue siendo el mismo leproso, aunque se muy bien. vista liquiliqui, sí. Solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza y darnos vida. Y pensando con Marco y con Pedro, gracias Jesús, pensando en el captar con Pedro, pues él solamente pudo salir del hoyo por la ayuda de sus amigos. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos salir del hoyo espiritual? Recordemos, como nos dice este pasaje bíblico, muestra muy bien lo que nosotros, cómo vivíamos. Nos dice el pasaje de acuerdo a la corriente de este mundo. Nosotros éramos esclavos del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Está el pecado, conformidad con el príncipe del poder del aire, es decir, esclavos del diablo. ¿Y cómo éramos llamados o cuando estábamos muertos espiritualmente? Hijos de desobediencia. Pero ahorita estamos hablando de esta manera por la fe en Jesús. Pero pensemos cuando no teníamos la fe en Jesús. Estábamos muertos espiritualmente. Si nosotros pertenecemos a la corriente de este mundo, si pertenecemos al príncipe del poder del aire, somos llamados hijos de desobediencia. ¿Cómo podemos nosotros, por nuestros propios medios, alcanzar o ganar la salvación o tener paz con Dios? Por eso, continúa este versículo 3 diciendo, y lo dejé para esta parte, mostrando más acerca de lo que somos nosotros. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos por naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a ser, éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces, sin Cristo, sencillamente, ¿cómo vivimos? Esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del diablo. Y pensando en esa relación con la historia de Pedro, entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir o aceptar a Cristo? Porque ese es el punto claro de esta lección. Aprender a que muchos hoy en día usan esos términos. Yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, pero ¿cómo se puede hacer si estamos muertos espiritualmente? ¿Cómo podemos nacer por sí mismos? Por eso acabamos de leer eso en Efesios 2 del 1 al 10. ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo, según estos versículos? ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo, Marco? Bueno, la lectura nos muestra que nosotros estábamos, usted lo mencionó y lo resumió hace un rato también. Estábamos muertos, estábamos muertos, éramos esclavos, o sea, no teníamos una voluntad propia, éramos esclavos de nuestra propia carne en primer lugar,
éramos esclavos del mundo y por supuesto de aquel que gobierna el mundo también. Por Bien, lo tanto, no nos podíamos dar vida a nosotros mismos, igual que un ciego no puede decir voy a empezar a ver porque está ciego. Entonces, si nosotros estábamos muertos, no podíamos escoger tener vida. sí, De bien, ahí que la teoría o la doctrina decisionista no aplicaba para nosotros, pues porque no teníamos la capacidad de decidir. bien. Entonces, ya tenemos definido esto espiritualmente, no solamente nosotros, estamos hablando de todo ser humano, a excepción de Jesucristo. Por eso Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque Jesús es el único ser que vino a este mundo sin pecado. De resto, todos, absolutamente todos, tenemos este problema espiritual, ser pecadores. Y recuerden lo que aprendimos la clase pasada con Romanos 3. Pues al ser pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, este texto de Efesios y esa sección nos explica eso, lo que realmente somos. Y es así como habla la Biblia, no como habla Academia Cristo, no como habla el profesor, no, es como habla la Biblia, es lo que ella está diciendo. Nosotros necesitamos acostumbrarnos a decir, la Biblia dice así. Y aquí tenemos unos textos bíblicos que hacen referencia a eso, a la condición espiritual de nosotros. Y si nosotros leemos Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 y está en el video estos versículos, pero los pueden checar un poco más tarde, pues nos han llamado de las tinieblas. Entonces, ¿a quién pertenecíamos? A las tinieblas. En Romanos 6:17, pues vemos como Pablo nos dice que éramos esclavos del pecado. Y recuerden qué significa la palabra esclavo, de que pertenecemos o tiene el control sobre nosotros. En 1 Corintios 2:14, pues nos dice que el hombre natural, cuando habla del hombre natural, es el incrédulo, el que no tiene vida espiritualmente, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locuras. ¿Y cuáles son las cosas del espíritu? Es el evangelio, porque es muy importante que nosotros podamos tener bien claro que somos creyentes es por el poder del evangelio, no por el poder de la ley. La ley tiene su trabajo, demostrar nuestro pecado, demostrar que merecemos el infierno eterno, demostrar que merecemos el castigo de Dios, pero el Evangelio nos centra en Jesucristo. Es por Él que estamos acá. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que espiritualmente estábamos cegados. Hace unos minutos escuchamos a Marco cuando puso el ejemplo, bueno, cómo un ciego puede guiar a otro ciego. No podemos ver espiritualmente por nuestros propios méritos. Primera de Pedro 2:25 nos dice como ovejas descarriadas. Esa es nuestra naturaleza. Y cuando hablamos de cómo es una oveja, pues yo no sé si ustedes están familiarizados con eso. Yo no estoy familiarizado. Pero siempre los comentaristas hablan de que una oveja es sucia, es ciega, anda en manada, no puede vivir por sola porque se pierde, es testaruda, tiene mal olor. Eso es una oveja, una buena referencia de lo que somos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa o nuestro viejo hombre. En primera de Juan 3:10 nos dice hijos del diablo, una frase muy, muy fuerte. Y Efesios 5:8 nos dice que vivíamos en qué? En oscuridad, en oscuridad. Se hace toda la referencia a lo que en verdad somos espiritualmente. Y el último pasaje
Romanos 8:7, pues nos dice que las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Entonces, no queríamos creer en Dios porque realmente Pastor, éramos enemigos de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Claro que sí. ¿Quién pastor, está hablando? soy yo, Marco. Pastor, ese pasaje de Romanos 8:7, algunas traducciones lo traducen como la mente, ¿verdad? Que nuestra mente es enemiga de Dios. Sí, sí, O sea, sí, no solo la carne, sino que nuestra mente es carnal y por lo tanto es apartada de Dios sí. Así cuando no es, conocemos a Cristo. cuando no conocemos a Cristo. Entonces, una conclusión hasta acá, viendo todos estos pasajes, viendo Efesios, espiritualmente, nosotros necesitamos reconocer, nosotros, no estamos hablando de nadie que no esté aquí, nosotros necesitamos reconocer que espiritualmente no podemos hacer nada bueno, no podemos, escuchen bien, aceptar ni recibir a Cristo porque al estar muertos, pues pensemos otra vez en la historia de Pedro. Él necesitó ayuda para salir del hoyo. Nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos salir de ese hoyo hablando espiritualmente. Y esto es a raíz de lo que llamamos el pecado original o el pecado heredado. Ese pecado que entró en el Edén. ¿Cómo cómo fueron creados Adán y Eva? Pues con conocimiento perfecto de Dios. Ellos conocían todo acerca de Dios y santos. Ellos no tenían pecado. Pero desde el momento que ellos pecaron, pues nos explica Pablo en Romanos 5:12 qué es la consecuencia de ese pecado de Adán y Eva. ¿Quién desea leer el pasaje que tenemos aquí en la pantalla? Amén, pastor. Raúl. Sí, Raúl levantó la mano. Gracias, Marco. Raúl. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, entonces aquí tenemos la respuesta, porque morimos. Y hablando de la muerte física, y también hablando de la muerte espiritual, hablando de la muerte eterna. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Pues por el pecado. Y nosotros necesitamos tener claridad que la palabra pecado viene de un término que significa no dar en el blanco. ¿Cómo sabemos que algo es pecado o no es pecado? Pues están los 10 mandamientos. Por eso es importante que usted y yo conozcamos bien los 10 mandamientos, que los estudiemos bien. Toda nuestra vida tiene que ver con los 10 mandamientos. Si ustedes quieren checar algo de su vida, cómo va su vida, o si algo está bien hecho o mal hecho, hay que checar los 10 mandamientos que nos dice ellos. Ellos son los que nos guían. Y recuerden que cuando estamos parados frente a los mandamientos, se usa como un espejo. Y lo primero que señala el mandamiento es que soy pecador. He pecado contra ese mandamiento. Así nosotros digamos, yo no he matado a nadie, pues la misma Biblia nos dice, pues si usted no tiene pecado, es un mentiroso. Entonces, no podemos afirmar que nunca hemos matado, porque aún de pensamiento o de palabra tal vez hemos hecho esto. O como enseña la carta a Santiago, si usted falla en un punto de la ley, falla en todos. Es un efecto dominó. Entonces, por medio de ese pecado entró la muerte. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Pero la diferencia de usted y yo con los incrédulos es que por la fe en Jesús, por lo que Cristo hizo por nosotros, pues vamos a ir al cielo. Por eso, ese pecado, automáticamente el pecado original hizo que todos los hombres, ¿cierto? Que todos, y muchos nunca entienden esos adjetivos, todos.
todos pecaron. Y cuando estamos hablando de que todos pecaron, es desde la persona recién concebida hasta el más viejo que podamos conocer. Porque todo el que viene a este mundo viene con el pecado. Y es lo que nos dice el Salmo 51:5. Aquí teniendo la versión de, creo que esta es de la contemporánea. ¿Quién desea leer el Salmo 51:5? Marco. Amén. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Salmo Y 51. Sí. gracias, hermano. Entonces, aquí que estamos viendo cómo David reconoce cómo fue concebido en pecado. Y aquí hablando del pecado original. Y es muy interesante porque hablamos del pecado original, porque tanto en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como en el Nuevo Testamento se habla de ese tema. O sea, es un punto doctrinal importante. Recuerden, y perdonen que use tanto la palabra recordar, hablando de la clase pasada, una clave que les di. Si nosotros vemos una información en el Antiguo Testamento, la vemos en el Nuevo Testamento, es porque hay que considerarla. Ejemplo, los mandamientos. Porque en el Antiguo Testamento, recuerden que también hay ley ceremonial y hay ley civil. Y esa ley ceremonial y civil ya a nosotros no nos cobija. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque para esta clase más adelante vamos a hablar acerca de esto, cómo el legalismo y confunde esas leyes y pone cargas sobre las personas. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, los encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquí, hablando del pecado original, lo encontramos esa doctrina en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, esa conclusión, lo que estamos viendo, tenemos la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta Romanos 5:12, Salmo 51:5 y los demás pasajes que escuchamos, que eran 8 pasajes que escuchamos acerca de cómo somos nosotros espiritualmente. Entonces, ¿qué somos incapaces de hacer nosotros? Si por naturaleza somos espiritualmente muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? Raúl. Si nosotros somos incapaces de obtener una salvación por cuenta propia, Dios nos llama y Él nos otorga la salvación. Muy bien, excelente, excelente. ¿Alguien más? Está muy bien tu respuesta, Marco. Sí, sí, por naturaleza somos espiritualmente muertos. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida y nos ofrece vida, no somos capaces nosotros de escoger la vida si Él no nos vivifica primeramente por su palabra. Muy bien, excelente. Y esas dos respuestas que han dado son excelentes. Y es ahí donde vamos a hablar de de este pasaje bíblico, ¿cierto? Para antes hablar acerca de la conversión, porque es importante en esta lección hablar un poco de la conversión. Y seguimos con este pasaje, leyendo ahora Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10, para hablar del siguiente punto de cómo llegamos a la fe. Y cuando hablamos de cómo llegamos a la fe, es la doctrina de la conversión. ¿Quién desea leer los versículos que están aquí? Vamos a leer los versículos del 4 al 10. Yo voy pasando la diapositiva. Marco. Efesios 2 del 4 al 10. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2, del 4 al 10. Entonces, es muy interesante este pasaje bíblico porque los tres primeros versículos muestran nuestra vida espiritual, que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Pero también hace que seamos incapaces de ¿qué? De llegar a la fe. Y es aquí donde vamos a hablar acerca de la doctrina de la conversión. Es muy importante nosotros tener en cuenta el por qué estamos aquí. Mire lo que nos dice el pasaje bíblico que estamos leyendo en Efesios 2. El versículo 4 nos dice que estamos acá por abundante misericordia. El versículo 5 nos dice que nos dio vida junto con Cristo. El versículo 8 pues es un versículo muy hermoso, porque es por la gracia que hemos sido salvados. Y los versículos 8 y 9 dice que es un don de Dios y no resultado de las obras. ¿Y por qué es importante esta última parte? Porque mucha gente aún llega a creer que puede producir la fe o que la fe depende del hombre. La fe es un medio. Cuando ustedes estén pensando en la fe, recuerden cuando estamos frente al plato de comida, entonces para poder traer la comida a nuestra boca necesitamos la cuchara o un tenedor. Entonces, esa cuchara, ese tenedor es el instrumento por el cual traemos la comida. Entonces, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para traernos a la fe? Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír que viene de la palabra de Dios. Entonces nosotros para poder tener fe necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el legalismo? Muchos dicen de que tienen fe por medio de los testimonios. Yo escuché ese testimonio y es por eso que yo creo. Muchos dicen tener fe porque tuvieron un milagro. Muchos dicen tener fe y una historia que una vez escuché que iba por el centro de la ciudad con una botella de licor en su mano, una mujer a la derecha, una mujer a la izquierda y que Dios le dijo, para, tú eres para mí. Y contó ese testimonio y por eso creyó, o sea, le quitó el lugar a Pablo en la historia de la conversión de Pablo. Entonces, una de las cosas que yo quiero que captemos es que muchas personas inventan historias o crean historias o cuentan cosas que tal vez sí les pasó y dicen que por eso creen, que porque Dios lo llamó de esa manera. Pues un predicador muy famoso, Cas Luna, una vez yo escuché que estaba hablando de su conversión. Entonces él empezó a decir que él estaba acostado en su cama y que empezó a levantarse de la cama, es decir, como levitando. Y ahí fue donde el Espíritu Santo lo llamó. O sea, no fue la palabra de Dios, fue lo que él supuestamente vivió o sintió. Eso yo no lo voy a juzgar porque no estuve allá. Pero tengamos en cuenta esto. Muchos hablan de su conversión sin la palabra de Dios. Y eso no lo enseña la Biblia. Por eso es una obra del Espíritu Santo. Eso es un pasaje que necesitamos también aprender. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, es por Él. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Pues es importantísimo que hablemos de los medios de gracia. Cuando nosotros queremos llevar el agua de un lugar a otro,
usamos una manguera, usamos un balde, usamos instrumentos para poder transportar el agua. ¿Cómo se transporta ese amor, esa gracia, esa misericordia del cielo a nosotros? Pues aquí tenemos la respuesta. El Espíritu Santo usa el, la palabra, porque en la palabra, ¿qué hay en la palabra? Está el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y también los que han estudiado con nosotros los sacramentos y la oración, pero van a estudiar el tema de los sacramentos, el otro medio de gracia es el bautismo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el bautismo da fe, el bautismo da perdón de pecados. No vamos a hablar en esta lección acerca del bautismo, hay una clase para eso, pero ahí dejamos el punto sobre la mesa para seguir creyendo, profundizando en ese tema, pero usted y yo, para creer en Jesús, necesitamos de la ley y del evangelio. ¿Y por qué necesitamos de la ley y el evangelio, que es la palabra de Dios? De nuevo, porque la ley muestra nuestro problema, la ley muestra la consecuencia de nuestro problema, que es la muerte eterna, pero el evangelio nos habla de la doble sustitución de Jesús. Cómo vino a este mundo a salvarnos, cumpliendo la ley perfectamente por nosotros, y cómo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Jorge había levantado la mano. Sí, ¿me escucha, profesor? Claro que sí. Le hago una pregunta. Creo que van siempre relacionados la palabra con el espíritu y creo que el padre también, porque los tres actúan. Siempre es, más allá de oír la palabra, ahí interviene el espíritu. Siempre van juntos y me imagino que es también el padre, los tres en un mismo sentido actúan, Claro no que van sí, solos. así Es es, esa la sí, realidad. así es, sí. La salvación, la conversión, actúan la Trinidad, ¿cierto? Así es, porque el Como Padre, sí, dale, Jorge. Perdón, y ya lo dejo de interrumpir. Es como Pablo cuando fue a la oración y Damaris se convirtió, escuchó la palabra y se convirtió, que estaban lavando o algo así la ropa, en el libro de los Hechos. Sí, así es. Y bueno, entonces el Padre expresa la voluntad, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablamos de Levítico 19:2? También está en Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Es lo que exige el Padre. Pero como Él sabe que usted y yo no somos perfectos, por eso envió ¿a quién? A Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos da la fe, nos da la seguridad de que la obra que Cristo hizo nos ha dado la paz con el Padre Celestial. Entonces, el Dios Trino está trabajando y ha trabajado para nuestra salvación. Muy bien, Jorge, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Una de las claves de la sana doctrina, y cuando usted esté escuchando predicar a alguien, tómese el tiempo de preguntarte, ¿a quién le está dando la gloria? Si en la conversión, porque aquí estamos hablando de la conversión, se está dando la gloria a sí mismo, el hombre a sí mismo, o sea, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, pues es legalista y es obra del hombre. La Biblia no habla así. ¿Cómo habla la Biblia? Pues mire, aquí tenemos algunos pasajes y esos pasajes son buenos que los memoricen, porque acuérdense que uno de los propósitos de esta clase es cómo vamos a responder a aquellos que creen que están en la fe por el decisionismo, porque aceptaron o recibieron a Cristo. Pues mire lo que dice Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, mas yo los elegí a ustedes. ¿Quién nos llamó? Jesucristo, nos dice acá. En Mateo 16:17, pues mire cuando Pedro confesó su fe, que dijo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque
No te lo reveló ni mortal, o hay otras traducciones que dicen ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, porque él pudo confesar que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Es por el Padre en los cielos, no lo hizo por sí mismo. Y Juan 6:44 nos enseña, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces, aquí hablando de esta doctrina tan importante que es la conversión, porque aquí ya estamos hablando de cómo llegamos a la fe, es la doctrina de la conversión. Hay que darle toda la gloria a Dios. Dios usa los medios de gracia, usa su palabra. Dios no usa testimonios de hombres. Dios no usa cosas sobrenaturales para que tengamos la fe. Todo aquel que llama a Jesús Señor, es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Salvador, es por la obra del Espíritu Santo, no por cosas que haya vivido o por experiencias propias o por cosas que ustedes pueden escuchar. Dios sí puede usar cosas para que nosotros escuchemos la palabra. Pues puede haber una catástrofe, una inundación, un terremoto o cualquier cosa difícil que podamos vivir y hay personas que en medio de eso van a predicar la palabra de Dios. Entonces Dios puede usar estas circunstancias para que nosotros podamos escuchar la palabra. Pero la conclusión grande es eso, es por la palabra de Dios que nosotros estamos acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿He sido claro con la información? Muy bien, parece que sí. Si tiene pena de preguntar o algo así, pues por el interno también lo pueden hacer. Martín Lutero resumió todo este tema en lo que él escribió. Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo, mi Señor, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. Entonces, toda la gloria es para nuestro Dios. Es ahí donde la teología decisionista, que es el otro propósito de esta clase, es donde siempre escuchamos que las personas aceptaron o recibieron a Jesús. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y vamos a cambiar nuestra manera de hablar y también vamos a ayudar a otros para que puedan cambiar esto. Encontramos de que cuando estas personas afirman que creen o que aceptaron a Cristo o recibieron a Cristo, pues están negando lo que estudiamos, por ejemplo, como en Efesios, porque estas personas afirman tener la fuerza espiritual para abrir el corazón para decidir. Yo pongo este ejemplo, tal vez ustedes lo han vivido. Estamos en el autobús o la guagua, como lo pueden llamar, o el camión, como se puede llamar en otros países. Nosotros llamamos bus, autobús, en Centroamérica guagua, partes como México, camión. No recuerdo en Argentina, Jorge, no recuerdo si también le dicen autobús. Mm, y se monta una persona y entonces la persona dice, voy a hacer la oración de fe, hagan la oración de fe conmigo. Y si ustedes notan que en medio de esa oración de fe usan la palabra aceptar, acepté a Cristo. Entonces dice, yo acepté a Cristo, ustedes aceptaron a Cristo. Entonces eso es lo que pasa muchas veces. O lo invitan a uno por primera vez ir a una congregación y en esa congregación, sin escuchar la palabra, sin hacer una predicación de la ley del Evangelio, pasa igual. Pasen al frente quienes quieren aceptar al Señor. Y aquí es donde está la mala hermenéutica, el no interpretar bien la Biblia. Usan versículos como Apocalipsis 3:20 y Deuteronomio 30:20 para hablar de la conversión. Y esos versículos no hablan de la conversión.
Esos versículos está hablando a los que ya somos creyentes. Si recordamos, Apocalipsis 3:20 dice, mira, ya estoy en la puerta y si llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces aquí dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces los decisionistas usan estas palabras para decir, yo puedo abrir la puerta. No, miremos el contexto. ¿A quién le está hablando Juan en Apocalipsis? A la iglesia, a los creyentes. Y tenemos en Deuteronomio, ¿a quién le está hablando Moisés? A creyentes. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Entonces, al leer este verbo escoger, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Escoge. Y es ahí donde entra otra falsa doctrina, que es el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío, muchos creen que tienen esa capacidad espiritual de escoger hacer lo bueno y hacer lo malo. Y realmente la Biblia nos enseña de que una persona es esclava del diablo o es esclava de Dios. En el caso de usted y yo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos esclavos de Dios. Hemos sido sacados de la esclavitud del diablo. Entonces, si estamos en la esclavitud del diablo, no podemos ni abrir la puerta, ni escoger la puerta, pero también podemos ver de que hay que cuidar mucho cómo interpretamos la Biblia, no interpretar un versículo dentro de su contexto. Por eso cuando estamos leyendo la palabra, necesitamos preguntarnos a quién le está hablando, por qué le habla, cuál es el punto, por qué habla, o sea, hacernos todas esas preguntas y así poder interpretar bien la Biblia, como en estos dos pasajes de Apocalipsis y Deuteronomio, que realmente está hablando a creyentes. Juan Bautista, tienes la palabra. ¿Puedes abrir tu micrófono? Si tiene problemas para abrir su micrófono, o también puedes escribir en el chat si tienes oportunidad. Entonces, mientras que cuando puede abrir su micrófono, te podemos escuchar. Los que tienen esta teología del decisionismo hablan de libre albedrío. Los únicos que tuvieron libre albedrío fueron Adán y Eva. Después de que entró el pecado al mundo, el pecado hizo Y un ahora daño sí, pastor, espiritual. Ahí sí, ya te escuchamos. Dale, Juan. pastor, yo pertenezco a un grupo laico que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios y voy a una iglesia cristiana. En ese grupo se comparten testimonios, ¿verdad? Pero estoy en una polémica ahorita, o sea, no. ¿Puedes volver a abrir tu micrófono? Se cerró. Te escuchamos de que estás en una polémica ahora. Sí, me escucha, ahora se me escucha, ¿verdad? Te escuchamos muy bien. Entonces, yo voy a ese grupo laico de fraternidad donde compartimos testimonio, ¿verdad? De cambio de vida. Y asisto a una iglesia. Pero, óigame, yo tengo 70 años y estoy en una polémica, pues estoy en una, decidir quedarme o en la fraternidad o seguir asistiendo a la iglesia, porque la verdad que en la iglesia escucho la palabra de Dios y en la fraternidad solo son testimonios. ¿Qué me dice usted al respecto? Sí, yo creo que usted mismo se dio la respuesta, porque nosotros siempre que vamos a congregarnos o vamos a estudiar la Biblia, necesitamos escuchar de la palabra de Dios, escuchar de Jesús, lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el Espíritu Santo es el Paracleto, nuestro ayudador,
Por eso el Padre de los cielos nos ha dado la Biblia. Entonces, cuando una de las cosas, y con eso pues quiero también hablar con mucho respeto, porque muchas personas hablan sus testimonios para mostrar que tienen o es mejor que otros o que su situación es mejor que otra, ¿cierto? Pero realmente lo que necesitamos es estar enfocados en Cristo, en su amor, en su palabra, lo que Él hizo por nosotros. ¿Bien, Juan? Bien, Ok, muy gracias bien, por su respuesta, pastor. claro que sí. No sé quién más había hablado, Armando, ¿o quién? Gracias, gracias. Ahorita me estoy conectando, profesor. Bien. Bueno, soy pastor. Bienvenido, man. Gracias. Entonces, ¿qué hemos identificado? Que la teología del decisionismo, la conversión depende del hombre. Ya hemos hablado de eso. El otro problema está en el libre albedrío. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Nosotros en nuestra vida diaria sí podemos tener libre albedrío en cómo nos vamos a vestir, qué camisa me voy a poner, si voy a usar una gorra, si tengo esto, aquello. O sea, tenemos la libertad para eso, pero espiritualmente no. Desde que entró el pecado al mundo, pues recuerden lo que Pablo dice para en Romanos 7. Yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Entonces, nosotros por naturaleza siempre tendemos a hacer lo malo. Lamentablemente, eso pasa mientras estamos en este mundo. Pero damos gracias al Espíritu Santo que Él nos ha llevado por los caminos de la salvación y nos ha enseñado a usar los mandamientos como guía y cómo vamos a vivir para Dios. Entonces, hay que tener cuidado con esta doctrina porque de verdad es una doctrina que trae muchos problemas espirituales. Jorge, Sí, pastor, quería hacerle dos preguntas. La primera, la teoría de la conversión tiene que ver con la del arrepentimiento que se dice, y la segunda, el libre albedrío. ¿No será que Dios ve en nosotros cuando estamos hastiados de una situación que el diablo nos tiene atrapados, en la que sea vicio, adicciones, la que sea, y ve en nosotros el querer salir y no podemos salir, y es donde realmente viene la verdadera ayuda de Dios? No libre albedrío, pero es cuando ve a Dios la necesidad que nosotros queremos salir y no podemos salir realmente. Esa es mi pensamiento. sí, Dios puede usar muchas cosas para ayudarnos, pero lo más importante es que cuando nosotros estamos hablando de la conversión y pensemos que vamos a ir a Cancún y vamos a pasear a Cancún y compramos un plan turístico completo. Nos llevan al aeropuerto dentro del plan, el pago de los tiquetes, los impuestos, la comida, el hospedaje, todo el plan turístico dentro de Cancún y nos llevan otra vez a la casa. Es un solo paquete. Cuando hablamos de la conversión, es un paquete completo espiritual. Entonces, juega un papel importante la ley y el evangelio. Por ejemplo, ¿qué produce el arrepentimiento? La ley. Pablo nos enseña en la Biblia dice, yo no conociera si la codicia fuera pecado, si no es por la ley. Entonces nosotros para saber si algo es pecado, necesitamos escuchar la ley. El arrepentimiento es producido por escuchar la ley. Me duele porque ofendí a Dios. Y como esa ley muestra que merezco la muerte eterna, pues hay la contrición, el dolor por mi pecado. Yo he ofendido a Dios y es donde Dios me lleva a Jesús, me trae a Jesús. Y el traerme a Jesús me ha dado la verdadera paz. Jesús nunca pecó, Jesús llevó esa vida perfecta por mí, fue a la cruz y pagó por mis pecados y resucitó. Está Y bien. claro, Dios nos va a ayudar siempre. O sea, hay circunstancias difíciles, pues todos podemos recordar experiencias antes de estar en la fe y cómo Dios usó a un creyente para que nos hablara la palabra de Dios, ¿verdad? Y así hablando de la palabra de Dios, pues nos ha dado la fe. Y es lo más importante, que esa fe viene por el poder de la ley y el evangelio, por el poder de la misma palabra. Regálame un segundo, por favor.
Gracias por la paciencia. Está entregando las llaves a mi hijo que va a salir. ¿Quedamos bien, Jorge? Cosita más, ¿me escucha, pastor? Sí, sí, Tiene que ver el ejemplo del libro de los Hechos cuando le predicó el primer discurso de Pedro, o el sí, segundo discurso, no, el primero que dijeron, sí, el hijo le predicó y se arrepintieron y dijeron, bueno, ahora bautícense en sí. el nombre de Jesús. Tiene que ver algo así, ¿no? Más o Sí, menos. sí. Me- Ahí vemos la ley y el evangelio. Entonces, Claro, ustedes mataron al autor de la vida. Está la exacto. ley. O sea, ustedes rechazaron a Jesús. Ahora ellos, porque ellos dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí está Claro, el medio de ahí, gracia. Sí, muy gracias. bien. A ustedes. Entonces, el libre albedrío espiritualmente no existe. Hoy en día nosotros, ¿por qué hacemos obras o por qué hacemos algo o no hacemos algo? Pues recuerden Efesios 2:10, es por la obra del Espíritu Santo, porque somos hechura de Dios. Entonces, las obras que hacemos, el Espíritu Santo las produce en nosotros. Una conclusión grande de la lección de hoy, por nosotros mismos, hablando espiritualmente. Espiritualmente no tomamos ninguna decisión. Siempre hay esa batalla del viejo hombre, del nuevo hombre. Por eso está la esclavitud. Y la esclavitud es algo que en verdad trae muchos problemas, pero también hiere nuestro viejo, nuestro orgullo pecaminoso, hiere lo que somos. Y eso es un tema para que puedan eh, considerar y tenerlo bien en cuenta. Entonces, libre albedrío no existe y por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿por qué es incorrecta la teología decisionista? Pues primero, porque es legalismo y cuando hablamos de todo lo que hablamos es cómo un hombre puede ganarse la salvación o puede hacer cosas para su salvación, pues siempre está hablando de cosas que tiene que hacer o debe hacer. También está arraigada al orgullo humano y bueno, la Biblia señala muy bien cómo el orgullo es uno de nuestros principales problemas. También pone en duda la fe y la salvación del individuo. Entonces, nos hace preguntar si la fe en verdad es sincera o es verdadera, o sea, depende del hombre o sobre su razón por creer en Jesús. Entonces, se puede imaginar, hoy amanecimos alegres, contentos, porque hoy tengo mucha fe y mañana voy a amanecer desanimado, aburrido, porque tengo un poquito bajita la fe. No, la fe es aún, no solamente Dios la produce, sino que Dios también la mantiene. Y estamos hablando aquí de la fe salvífica. ¿Y qué es la fe salvífica? Pues el confesar que somos perdonados por Jesús. O sea, todos tenemos ese mismo nivel de fe. ¿Cómo se pone a trabajar la fe? Ya sabemos, el Espíritu Santo el que produce los frutos de fe, los frutos de arrepentimiento, pero es ahí donde nosotros ponemos freno a veces al Espíritu Santo. Por eso es que se batalla más con unos pecados que con otros. Y lo más garrafal de esto es que le roba toda la gloria a Dios. ¿Recuerdan lo que les había comentado? Cuando están escuchando una doctrina, una enseñanza, ¿a quién se le está dando la gloria? Aún aquí en Academia Cristo. Siempre estén pensando esto. Ah, están hablando de la conversión. ¿A quién le está dando la gloria? Ah, se la está dando a Dios. Bien. Se la está dando al hombre. Cuidado. Eso es falsa doctrina. Y aquí realmente llegamos a hablar acerca de lo que nos trae la verdadera paz, ¿cierto? Lo que en verdad eh, nos trae el, el amor, la misericordia de Dios. Los versículos 8 y 9 nos dice, ciertamente la gracia de Dios lo ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios,
ni el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Esto es de la versión contemporánea, Reina Valera 60. Mm, es interesante de que tengamos en cuenta que la fe no la producimos nosotros. Dios es el que la produce, Dios es el que la da, y la manera de cuidar la fe es teniendo el contacto con la palabra de Dios, el contacto con los medios de gracia, en este caso, pues la Santa Cena cuida la fe, porque la Santa Cena nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, no es una obra nuestra para no vanagloriarnos. Y recuerden que lo que está haciendo el mundo de hoy, la teología decisionista, es que con nuestras palabras y acciones, pues en verdad reflejemos el amor de Dios, la verdad, las escrituras a otros, pero cuando usted y yo Pastor, vamos disculpe, si le a puede dar un poquito de volumen al micrófono mío que no oigo casi. un poco de volumen, sí, no, te toca a ti ponerlo, yo voy a hablar un poco más fuerte para que puedas escuchar. Y llega ese punto, ¿cómo vamos a contestar a alguien que en ese momento tiene esta, esa doctrina? ¿Cómo manejarías esto cuando estás evangelizando, estás hablando con alguien y esa persona te dice, yo entregué mi vida a Cristo, yo tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón? Pues primero hay que hablar con amor, ¿cierto? Porque pues recuerden que nadie se las sabe todas y somos un pecador hablando con otro pecador. En este caso, pues yo soy un hombre pecador hablando con ustedes que también son pecadores. Entonces, aquí no hay ninguno que seamos mejor que otros. Entonces, eso es una nota que nunca podemos olvidar. Segundo, pues nosotros tenemos estos pasajes, ¿cierto? Que hemos estudiado en este día, como Efesios 2, del 1 al 10. Y podemos usar ese pasaje para mostrar de que es por Jesús que estamos acá, que es por Jesús, por la gracia de Dios que estamos acá. Entonces, es una manera de explicar. Aquí hay un ejemplo, pues, gloria a Dios, creo en Jesucristo también. Es como la manera de contestarle a esa persona. De hecho, no pude tomar esa decisión. Estaba muerto en mis pecados como todos y no podía hacer nada para salvarme. Pero en su gracia, Dios obró la fe en mí por medio del Evangelio. Así que doy gracias a Dios que me regaló la fe en Jesús como mi Salvador y pido que lo haga con muchos más. Esta es una manera de poder contestar. Y también otra manera de contestar es el pasaje que tenemos de Gálatas, que es el pasaje clave de este curso. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por lo demás habría muerto Cristo. Ahora es Cristo quien vive en nosotros y es por Él que vivimos diferente. También ustedes han aprendido a usar las 4C. Pueden encontrar una historia bíblica. ¿Recuerdan los pasajes que leímos o que escucharon ustedes de Juan 15:6, de Mateo 16:17, de Juan 6:44, donde vemos que Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos buscó, de que fue el Padre el que le reveló a Pedro, el que es el Padre de los cielos, el que nos trajo a Jesús? Podemos leer esa historia bíblica y, y al leer esa historia bíblica podemos usar las 4C con esa persona. Entonces, si ustedes tienen preparado eso, va a ser muy importante. Dentro del proyecto final, pues ustedes van a encontrar esta pregunta. Si te preguntan, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has escuchado el llamado de Dios y te has acercado al altar para aceptar a Cristo de tu corazón? De lo contrario, no serás salvo. ¿Cómo lo manejarías? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en proyecto final para que puedan contestar esta sección teniendo en cuenta las
esta lección, ¿cierto? Lo que hemos estudiado hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Fui claro en la explicación para hoy? Sí, profe, estuvo bien claro. La gloria sea para Dios. Vamos a terminar con oración y los espero el próximo martes a las 8:30 de la mañana con la ayuda de Dios para que sigamos ya con nuestra lección 3. ¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario antes de cerrar la clase? Muy bien, oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has llamado a nosotros. Damos gracias por el poder de tu palabra, porque es la dinamita tuya, Señor, la que nos ha traído a la fe. Gracias por librarnos de tu justicia, Padre Santo, por no enviarnos al infierno, sino darnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que este curso nos ayude en nuestra vida de santificación, que podamos hablar a otros y sobre todo si encontramos personas que tienen problemas con la doctrina de la conversión, danos, Señor, la humildad y la sabiduría para poder estudiar este tema con esta persona. Bendice nuestras familias. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades materiales. Que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Y espiritualmente te pedimos que nos mantengas firmes en la fe, guiados por el Espíritu Santo, cuidando y alimentándonos cada día. Por esto también ponemos en tus manos el resto de día, este fin de semana que estamos empezando, y otra vez que tu palabra siga siendo viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Un buen fin de semana. Gracias por estudiar con nosotros. Amén. Seguimos en Dios le bendiga. contacto. Bendiciones. Amén, pastor. Dios le bendiga. Bendiciones.